y el incumplimiento de las obligaciones que tienen las autoridades en la materia. Los mecanismos de protección, las unidades especiales de protección o las oficinas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas a nivel nacional no deberían de existir. La apuesta es que dejen de existir en algún momento porque son solamente respuestas extraordinarias que el Estado mexicano ha tenido que generar a falta justamente del accionar de quienes, de secretarías de Seguridad Pública, que deben de brindar no solamente protección a estos grupos vulnerables, sino a toda la población, o la falta también del accionar de fiscalías, no solamente para la investigación correcta, adecuada, eficiente y oportuna de acciones constitutivas de delito, sino también en el otorgamiento de medidas cautelares que se deben de dictar por parte del Ministerio Público de conformidad con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la Ley General que protege a personas que están adscritas o abyectas más bien a un proceso penal y que cuando tienen un riesgo deben de ser protegidas de manera inmediata a través de medidas cautelares dictadas por el Ministerio Público. Pero cuando esto no se da, cuando estas circunstancias no son efectivas y la autoridad no ejerce las acciones que por imperio de ley debería de realizar, pues es justamente cuando se deja en estado de indefensión la labor de defensa de derechos humanos y la labor de libertad de expresión. Es por ello que ante estas circunstancias, ante esta situación que se viene dando desde 2006 y me atrevo a decir que desde antes, desde sexenios anteriores, solamente que no se visibilizaba, había una ley mordaza, había zonas de silencio, pues no se daba a conocer de una manera tan generalizada como se da a conocer el día de hoy. No había redes sociales, no cualquier persona podía comunicar lo que estaba viendo, lo que estaba viviendo, lo que estaba percibiendo, pero a través justamente del desarrollo de la sociedad, del desarrollo tecnológico, es que desde el 2006 podemos darnos cuenta de manera muy clara sobre cómo se va dando este fenómeno, y es que, como les decía anteriormente, da por resultado que desde hace ya 11 años se cree el mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Esto debido justamente ante la falta de atención de las autoridades que debían de haber ejercido acciones de protección en favor de estos grupos y que no tuvieron una respuesta efectiva ante esta situación. Es por eso que se crea el mecanismo como una medida extraordinaria desde hace ya 11 años, pero el mecanismo no es un ente que busque ni la investigación, ni la procuración de justicia, ni tampoco pueda abatir la violencia generalizada en una región o en el territorio nacional. El mecanismo de protección solamente es un ente o un órgano coordinador de acciones con otras autoridades o con los 3 niveles de gobierno, cuando también así la voluntad política lo permite, así como la cooperación que debe de haber entre todas estas autoridades para implementar medidas que garanticen la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de periodistas y defensores de derechos humanos. Esto quiere decir que las autoridades que están involucradas en la defensa y protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas siempre van a ser áreas de gobierno, van a ser fiscalías generales de justicia y secretarías de seguridad. Todas ellas además tienen un mandato, tanto a nivel nacional como a nivel general, como a nivel estatal, para brindar protección. Como les decía, el Código Nacional de Procedimientos Penales también le dice al Ministerio Público, o le mandata al Ministerio Público, que cuando una persona que se encuentre en un proceso penal tenga algún riesgo o con motivo justamente de la investigación de los delitos, el Ministerio Público debe de establecer y ordenar las medidas necesarias que garanticen la vida y la seguridad, así como la integridad de estas personas. Pero la Ley del Sistema Nacional de Seguridad también establece la obligación en su artículo 43, fracción tercera,
de que cualquier persona que se encuentre en riesgo o que se encuentre en una situación de inseguridad deba de protegérsele y debe de otorgársele las medidas necesarias que busquen justamente salvaguardar su vida, su integridad, la de ellas, la de sus bienes y la de sus familias. Entonces, es importante también aquí darse cuenta que los mecanismos de protección son una instancia extraordinaria que en algún momento deben de desaparecer. Deben de dejar de existir porque debe de haber autoridades que tienen que cumplir con su mandato de buscar justamente la protección, no nada más a defensores de derechos humanos y periodistas, sino a toda la población en general. Es por eso que es importante también la generación del desarrollo de la legislación interna y a nivel nacional que busque una coordinación armónica y esfuerzos institucionales que procuren no solamente la seguridad de las personas, sino que asegure también la libertad de expresión, el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a defender derechos humanos. Apenas el mecanismo tiene 11 años, como ya les habíamos comentado, y a raíz justamente de este modelo federal, que está basado en una ley federal, no general, es que se determina a nivel nacional la necesidad de la creación de áreas de protección a personas defensoras de derechos humanos, en lo que las fiscalías o las secretarías de seguridad pública ponen orden y empiezan a tomar también cartas en el asunto, y las secretarías generales de gobierno o los congresos de los estados empiezan a trabajar en esta generación de armonización legislativa que busque un espectro de protección al ejercicio de derechos humanos o de periodistas. Y esto también se va dando de manera diferenciada, muchas veces tomando erróneamente el modelo federal, porque el modelo federal no es el mejor, es un modelo bastante viejo, es un modelo muy agotado, es un modelo muy restrictivo, es un modelo que no contempla inclusión, interseccionalidad, perspectiva de género, ni tampoco situaciones que tengan que ver con la ayuda social o asistencial que deben de tener periodistas y defensores de derechos humanos. Y en los estados se empiezan a generar estos esfuerzos. A la fecha tenemos 17 de las 32 entidades federativas que cuentan con legislación especializada en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. No toda es igual, no toda es una copia de la reproducción de la federal o de la del Estado de México o la de aquí de Nayarit, sino que va teniendo tintes y va teniendo algunas tropicalizaciones muy necesarias, porque el contexto también en el cual se desarrolla la labor de defensa de derechos humanos y la labor de libertad de expresión pues es distinta dependiendo justamente de cada entidad, de cada situación social y geográfica en el territorio nacional, y es por eso que tenemos legislaciones distintas que en algunos casos solamente protegen a personas periodistas, porque la situación de defensores es una situación que no está cubierta por el Estado, sino por la Federación, y el fenómeno está más contenido, o viceversa, hay legislación en favor de personas defensoras de derechos humanos, pero no así de periodistas. Hay también una variedad de autoridades que van a intervenir justamente en este tema. Algunas veces son las secretarías generales de gobierno las que encabezan estos esfuerzos, algunas otras veces son las fiscalías, algunas otras veces son organismos autónomos que buscan el establecimiento justamente de medidas integrales de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y como ven en la lámina que les estamos presentando, por ejemplo, tenemos que en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, son 12 las entidades con las que actualmente se cuenta con legislación en esta materia. En Coahuila y en Guerrero tenemos legislación diferenciada,
Quiere decir que las leyes no están contenidas en un solo cuerpo normativo, sino que hay una ley para defensores, una ley para periodistas. En Baja California, Colima y Veracruz solamente tenemos legislación que protege a periodistas, y desgraciadamente tenemos 15 entidades que aún no tienen legislación en materia de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. ¿Cómo estamos operando con ellas? A través justamente de las Secretarías Generales de Gobierno, que destinan parte de las áreas de derechos humanos para generar la implementación de las medidas que a través del mecanismo federal se van determinando y dictando. Entonces, esto nos habla justamente de que hay necesidad también de que desde los congresos de los estados se generen acciones de análisis y de esfuerzos legislativos que busquen armonización para la protección integral de esta población vulnerable, para que exista un mínimo un piso mínimo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde lo local. Es importante manifestar que, de acuerdo con las estadísticas que tiene el mecanismo federal, aproximadamente el 40% de las personas defensoras de derechos humanos o periodistas que están incorporadas han sufrido un ataque por un agente del gobierno municipal. Esto es porque justamente no existe una legislación que obligue a las autoridades de estos órdenes de gobierno a generar acciones de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Y al no tener ningún tipo de legislación, tampoco tiene ningún tipo de sanción y tampoco un coste político, por lo que muchas veces los servidores públicos, ante este desconocimiento de la labor y la importancia de la labor de defensa de derechos humanos y de la labor del ejercicio de la libertad de expresión, pues no tienen protocolos y generan de manera dolosa o a veces culposa agresiones a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, sabiendo que va a haber una instancia que después los va a atender. Pero como a ellos no les representa ningún tipo de responsabilidad, se vuelven agresores. Y esta es una situación que estamos buscando revertir justamente a través de estos espacios que estamos teniendo con los gobiernos de los estados, quienes también nos están ayudando a buscar permear toda esta política hacia los municipios. Tenemos a la fecha 11 organismos de protección en operación. Tenemos 5 organismos de protección en ley que todavía no se encuentran operando. Si ustedes ven también nuestra tabla, ahí estamos metiendo a Nayarit, pero lo vamos a sacar porque ya está justamente operando. Nayarit tiene su ley de defensores de derechos humanos y periodistas promulgada desde el año 2017, una situación que le fue muy compleja a la actual administración y que justamente buscó revertir, porque nos comentó su preocupación por el abandono que había en esta materia y que era necesario que se establecieran acciones urgentes e inmediatas para poder atender este tema. Y bueno, aquí creo que ya al inicio de esta presentación ya hablamos justamente de la conformación de esta Junta de Gobierno y de su presidente a través justamente del licenciado Saulo, lo cual nosotros pues saludamos mucho esta labor y estamos siempre dispuestos a brindar nuestro apoyo, nuestra ayuda, nuestra experiencia, que no siempre quiere decir que sea la mejor, simplemente que ya nos equivocamos bastante y que sabemos por dónde no y por dónde sí es más eficiente que se genere la protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Entonces, esta gráfica, hoy dice Nayarit, pero solamente se los queremos comentar porque todavía no se habían dado los primeros pasos necesarios para el establecimiento de esta Junta de Gobierno en un sistema protector, así lo establece la ley, en donde está conformado por 6 autoridades, si no mal recuerdo, 5 autoridades y un consejo consultivo, ¿no? Que es idéntico
a cómo está el mecanismo federal. Por eso les decía que también más adelante les iba a hablar de lo que es el mecanismo federal, porque cuando la gente habla de mecanismo, de inmediato lo que la autoridad a la que asocia es a la Secretaría de Gobernación, a nosotros, y no es así. El mecanismo de protección es un ente colegiado que está integrado por 5 autoridades, que es justamente la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Gobernación, que en este caso la preside, y además tenemos un consejo consultivo. Eso forma la Junta de Gobierno de nuestro mecanismo, pero la propia palabra mecanismo implica justamente una serie de piezas que de manera articulada tienen que operar para llegar a un fin. ¿Y cuál es este fin? Proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde el ámbito de competencia y facultades que tienen establecidas por imperio de ley las autoridades que conforman este mecanismo. Entonces, el mecanismo no es la Secretaría de Gobernación. Nosotros somos la Coordinadora Ejecutiva Nacional, que lo que hace, la función que tiene, además de ser el secretario, de presidir la Junta de Gobierno y ser el secretario ejecutivo también del mecanismo de protección, es justamente ser el brazo operador de esta Junta de Gobierno que determina las medidas de protección en favor de personas defensoras de derechos humanos y que celebra convenios de colaboración con las 32 entidades federativas de conformidad con lo que establece la ley de periodistas, porque las decisiones y las determinaciones que toma la Junta de Gobierno no son vinculantes con las entidades federativas ni con las autoridades municipales. Esto solamente se logra a través de convenios de colaboración, debido a que mi ley es una ley federal y no general. La apuesta de la Secretaría de Gobernación es justamente revertir esta situación a través de la promulgación de una ley general que se encuentra en ciernes, pero que primero va a depender justamente de una reforma constitucional que también desde la Secretaría de Gobernación estamos proponiendo al Congreso para que se modifique, más bien se adicione el artículo 73 constitucional a efecto de que el Congreso tenga facultades para expedir una ley general para la protección de periodistas y que además la Constitución también reconozca el derecho a defender derechos humanos. Una vez realizada esta reforma constitucional, buscaremos justamente impulsar una ley general que busque la generación de un sistema nacional que establezca la coordinación con las entidades federativas, que establezca justamente la obligación de los 3 órdenes de gobierno, ya no nada más como una llamada a misa o como una carta de buenas intenciones políticas que se puedan firmar con convenios, sino que ya esté establecida como obligación en ley. En este tema, también de las 32 entidades federativas, y con respecto a los mecanismos que pueden estar creados al día de hoy en territorio nacional, tenemos que hay 16 entidades que no cuentan con protección, con la generación de organismos que generen protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas en ley. Entonces ellas están trabajando a través justamente de la coordinación con las Secretarías Generales de Gobierno, a través generalmente de sus áreas de derechos humanos. De estas 32 entidades federativas, 18 estados cuentan con un área especializada también en fiscalías para poder generar una atención adecuada a la investigación de delitos cometidos en contra de defensores de derechos humanos y periodistas. 2 estados cuentan con un área especializada al interior de las fiscalías enfocadas en la investigación de delitos cometidos contra periodistas específicamente, y en 12 estados no se cuentan todavía con áreas especializadas como las señaladas anteriormente. Es también importante manifestar que las áreas de protección en algunos casos también se encuentran en las fiscalías, y esto es sumamente importante porque la labor de investigación siempre debe de ir concatenada con la labor de protección.
es algo que nosotros hemos buscado también impulsar, porque desde la Federación tampoco es que seamos fanáticos de la creación de mecanismos en cada uno de los estados. Nosotros somos de los que creemos que los mecanismos deben dejar de existir. Creemos que las áreas de protección deben de establecerse conforme a las necesidades estructurales, conforme a la realidad que vive el Estado, conforme a las necesidades que tiene la sociedad en cada uno de los estados, y poder autodeterminar cuál es la autoridad que va a proteger a defensores de derechos humanos y periodistas. Obvio que lo hagan, que existan, pero no somos tampoco impulsores de que existan mecanismos en cada uno de los estados. Debe de haber autoridades que por imperio de ley sí hagan esta labor, pero no necesariamente tiene que ser en un mecanismo, porque además hay estados que tampoco lo van a necesitar, hay estados que tampoco van a necesitar generar una estructura administrativa obesa para un problema que a lo mejor se puede resolver a través justamente de la generación de una oficina en una fiscalía, en una Secretaría General de Gobierno, pero que establezca los protocolos mínimos de atención para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y que tenga las facultades necesarias para la coordinación de la atención e implementación de las medidas de protección a estos grupos vulnerables. Nosotros en el mecanismo federal hemos visto que ha habido un incremento durante este sexenio muy grande de personas que se incorporan al mecanismo federal. Tenemos un incremento del 160% con respecto al sexenio anterior, y esto tiene que ver justamente con una serie de circunstancias que también van de la mano con la percepción que la población va teniendo con respecto a las autoridades. Esto para nosotros es mucho de llamar la atención, y esto va a generar también problemas presupuestales. La cuestión de atención y de establecimiento de medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas no tiene una salida o una respuesta a través justamente de la generación de presupuestos robustos. Esto no es la solución, y nosotros nos hemos venido dando cuenta justamente por este incremento que estamos teniendo, en donde al día de hoy tengo 2.081 personas protegidas por parte del mecanismo de protección. De esas 2.081 personas protegidas, 590 son periodistas, 1.116 son personas defensoras de derechos humanos, y 375 personas son protegidas indirectas. Quiere decir que son o familiares o son personas que pertenecen a un medio de una persona protegida por el mecanismo de protección, que lo tiene como el principal. La persona que ha sufrido el riesgo de manera directa, o la persona defensora de derechos humanos o periodista que está teniendo un riesgo por su labor, con motivo de su labor, y que requirió la protección, y esta se puede ampliar de conformidad con lo que establece mi ley a otras personas que estén cercanas, ya sean familiares o el medio. Y aquí, si ustedes ven estas cifras también que les estamos compartiendo, como les decía anteriormente, el problema no nada más es privativo de periodistas, y el problema no es el principal con periodistas. El problema es mucho más grande. De estas 590 personas periodistas que tengo incorporadas, 156 son mujeres y 434 son hombres. Pero tengo 1.116 personas defensoras de derechos humanos, y aquí se revierte justamente la cifra, porque la mayor cantidad de ellas son mujeres, que son actualmente 618, y 498 son hombres. Por entidad federativa tenemos también un top 5, en donde la principal entidad
entidad federativa de donde estamos teniendo personas protegidas adheridas al mecanismo responden a Ciudad de México, Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Estado de México. En el lugar número 24, si ustedes ven, se encuentra Nayarit. Solamente tenemos 14 personas. De esas 14 personas, 15 son personas defensoras de derechos humanos. Solamente tengo 4 periodistas. De estas personas defensoras de derechos humanos aquí en la entidad, 10 son hombres y 5 son mujeres, y con respecto a periodistas, son 3 hombres y una mujer periodista que tenemos incorporados al mecanismo federal. Esto representa que el 28% de la población que está incorporada al mecanismo es periodista, y el 54% son personas defensoras de derechos humanos y periodistas. ¿A qué obedece también este incremento en la incorporación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas? Bueno, pues no es ético decir que porque ahora se tiene mucha confianza en este gobierno y ya. No, también tiene que ver justamente con el incremento de violencia en algunas regiones del país, el recrudecimiento de la violencia en algunos estados, la movilización que están teniendo también algunos cárteles con respecto al trasiego de droga, a la generación también de trata de personas, al contrabando de armas en algunas zonas. Y bueno, pues obviamente esto genera también que haya una mayor incorporación de personas que se adhieren al mecanismo, pero sí también tiene mucho que ver con que hay una mayor confianza en las instituciones de este nuevo gobierno. También tiene que ver con que existen espacios con organizaciones de la sociedad civil y grupos de personas. Una muestra de ello es justamente este espacio. El mecanismo hasta hace 9 años, 10 años en realidad, no había prácticamente tenido estos espacios de diálogo, y eso genera una mayor visibilización también de lo que se está haciendo, además de que se tiene una comunicación más estrecha, que no nada más es de papel, con las